in an area known as Chaos Canyon. Estados Unidos está siendo sacudido. Y esto no es normal. En las últimas horas, señales han comenzado a manifestarse en diferentes partes del país. Al mismo tiempo, montañas están colapsando en silencio. Criaturas de las profundidades están apareciendo en las playas como si algo estuviera siendo expulsado desde el fondo del mar. Cosechas enteras están muriendo de un día para otro, sin explicación natural. Pero lo más inquietante viene desde debajo de la tierra. En Oklahoma, una cueva acaba de ser revelada con marcas antiguas, símbolos ligados a advertencias proféticas olvidadas. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Por qué este pueblo está pasando por esto? ¿Estará esta nación pagando por sus pecados? La Biblia dice que cuando una tierra se aparta de Dios, la creación comienza a dar señales. Lo que estás a punto de ver hoy no es solo una noticia, puede ser una advertencia. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiar completamente tu forma de entender este momento de la historia. Por las elevadas crestas de Colorado, el suelo ha empezado a ceder de maneras que los pobladores jamás habían atestiguado. Costados montañosos enteros están desplomándose sin ningún tipo de alerta. Inclinaciones que se mantuvieron firmes durante centurias ahora se deslizan formando gigantescas capas de roca y sedimento. Las vías quedan destrozadas, los caminos se esfuman en minutos y riscos que antes lucían inamovibles se pulverizan en quietud, dejando hondas marcas talladas en el territorio. Lo que vuelve estos hundimientos especialmente desconcertantes no es únicamente la devastación, sino la carencia absoluta de indicios previos. No se registraron movimientos telúricos, no hubo tempestades, no apareció ningún desencadenante dramático en los aparatos sísmicos. Sencillamente, las montañas cedieron. Un momento de calma total, el siguiente, una catarata atronadora de piedra. Los especialistas presentan hipótesis científicas. Deshielo del permafrost, desgaste imperceptible en las entrañas de la roca, o quiebres milenarios expandiéndose poco a poco durante décadas. Pero incluso ellos aceptan que estas explicaciones no logran dar cuenta plenamente de la rapidez y el silencio del derrumbe. Para aquellos que habitan en las cercanías, el pavor va muchísimo más allá de la geología. Los habitantes describen la impresión de que algo más hondo se está desplazando, algo bajo la superficie que ya no está sosteniendo las cosas. Es la pérdida de fe en el propio terreno. Las Sagradas Escrituras mencionan fundamentos que lucen robustos, pero que se deterioran desde el interior, degradándose silenciosamente hasta el instante en que finalmente se fracturan. El desplome raramente inicia cuando las personas lo perciben. Comienza mucho antes, encubierto e imperceptible hasta que la estructura ya no logra sostener su propio peso. Lo que aparenta fortaleza por fuera ya está resquebrajado por dentro. Esto es lo que torna tan desconcertantes los acontecimientos de Colorado. No son episodios aislados. Están sucediendo de forma reiterada y en zonas reconocidas por su firmeza. El esquema sugiere algo más que desgaste casual. Se parece a una exposición, vulnerabilidades manifestándose todas simultáneamente, como si el terreno estuviera destapando lo que ha permanecido sepultado bajo él durante años. La cuestión ya no es por qué se desplomó una única pendiente montañosa. La naturaleza siempre ha erosionado. La interrogante más honda es ¿por qué estos hundimientos están aconteciendo ahora en múltiples ubicaciones sin señales preventivas? ¿Y qué significa eso para el suelo del resto de la nación? Porque mientras las elevaciones de Colorado se desintegran en silencio, otro indicio perturbador está brotando lejos de allí, a lo largo de la costa del Golfo, no desde el suelo bajo nuestros pies, sino desde las honduras del océano.
por toda la franja costera del Ulo-Oson Golfo, un panorama tanto espeluznante como extraño ha empezado a manifestarse. Pescadores hallaron una línea extensa e ininterrumpida de criaturas abisales varadas en la costa, extendiéndose por millas, vivas e ilesas. No se trata de especies litorales comunes. Estos organismos moran muy por debajo de la superficie, en tinieblas y presión tan extrema que los rayos solares nunca los tocan. Lo que vuelve este fenómeno todavía más alarmante es la forma en que ocurrió. No hubo borrascas empujando vida marina hacia la orilla. No están escapando de tormentas ni cazadores. Simplemente surgen, como si algo bajo las aguas hubiera mutado y las hubiera impulsado hacia arriba. Especialistas en biología marina se apresuraron a indagar. Algunos apuntan a variaciones de temperatura, disturbios submarinos o modificaciones en las corrientes oceánicas. Pero incluso con estas hipótesis, el momento y la magnitud continúan siendo complicados de explicar. Estos sucesos no están repartidos a lo largo de muchos años. Están aconteciendo en un lapso breve de tiempo, conjuntamente. Las Sagradas Escrituras frecuentemente describen lo profundo, las aguas de abajo, como un sitio de enigmas, potencias desconocidas más allá del dominio humano. Cuando lo profundo entrega lo que resguarda, se retrata como un indicio de que algo encubierto está siendo revelado. Estos momentos no siempre son violentos. A veces son apacibles, sosegados, pero hondamente inquietantes. Sugieren que los límites establecidos están empezando a relajarse. La interrogante verdadera entonces no es qué emergió en la orilla, sino qué las propulsó desde las honduras. Y si el mar está desvelando lo que una vez ocultó, ¿qué más podría estar preparándose para salir a la luz? En las Sagradas Escrituras, la revelación frecuentemente viene antes del ajuste de cuentas. Antes de que los acontecimientos se desplieguen completamente, aparecen indicios no para provocar pánico, sino para atraer la atención. Lo profundo surgiendo a lo largo de la costa del Golfo puede ser uno de esos indicios, recordándonos silenciosamente que lo que está escondido no permanece escondido eternamente. Mientras el mar profundo desvela sus secretos a lo largo de la costa, otra advertencia se levanta desde el corazón del país, no del agua, sino del propio suelo, donde la vida está esfumándose de la noche a la mañana. Por toda la región central, los agricultores se están despertando ante campos que lucen como si la vitalidad les hubiera sido succionada en una sola noche. Filas de maíz, trigo y soja, antes verdosos y prósperos, se están tornando grisáceos y quebradizos antes de que emerja el astro solar. Lo que más inquieta a los granjeros no es solamente la pérdida, sino la celeridad. Ningún anuncio de aridez, ninguna enfermedad propagándose semana tras semana, ningún insecto invadiendo los campos. La transformación es abrupta y silenciosa. En las Sagradas Escrituras, los campos y las cosechas frecuentemente simbolizan la salud de una nación, su firmeza, su porvenir, su conexión con la provisión. Cuando los cultivos se marchitan repentinamente, se describe no meramente como un fracaso agrícola, sino como un indicio de que algo más hondo está mutando. La interrogante no es por qué perecen los cultivos. La naturaleza siempre ha tenido ciclos de fracaso. La pregunta más honda es ¿por qué están muriendo ahora tan velozmente y en tantos estados simultáneamente? ¿Y qué está preparándonos a percibir este silencio? Tal vez otra advertencia se está desplegando bajo esta superficie tranquila, no en los campos abiertos, sino bajo tierra, donde algo tallado en piedra milenaria finalmente ha sido revelado. Muy por debajo del suelo de Oklahoma, algo imprevisto ha salido a la luz. Tras semanas de precipitaciones intensas, una porción de tierra cerca de un viejo rancho se hundió hacia el interior, desvelando la entrada de una gruta que nadie sabía que existía. Las autoridades locales presumieron que era otro socavón, nada más. Pero cuando los equipos bajaron cámaras hacia la abertura, comprendieron que el suelo no simplemente había caído. Había destapado algo que había estado sellado por un tiempo muy prolongado.
Dentro de la gruta, las paredes de roca eran tersas, antinaturalmente tersas, como si hubieran sido moldeadas o despejadas por manos intencionadas, y grabadas en la piedra cerca del fondo de la cámara había marcas diferentes a cualquier cosa documentada en la región. Arqueólogos traídos para examinar el sitio inmediatamente notaron la rareza de los símbolos. No concuerdan con idiomas nativos americanos conocidos. No se asemejan a marcas coloniales españolas y no son fracturas geológicas. En cambio, aparentan ser deliberadas, cortadas en la piedra con precisión e intención. Lo que vuelve este hallazgo incluso más sobrecogedor no son los símbolos mismos, sino su colocación. Están grabados hondamente dentro de un espacio sellado posicionado donde ningún rayo solar podría jamás alcanzar, en una cámara que parece haber sido intencionalmente ocultada. Quienquiera que creó estas marcas no las colocó para decoración, las colocó para ser preservadas. En las Sagradas Escrituras, escritos ocultos frecuentemente acompañan momentos de revelación, mensajes no destinados para el presente, sino para un tiempo cuando serían comprendidos. La piedra tallada se convierte en un testigo, un recordatorio, una advertencia apartada hasta que un momento específico arriba. Plantea una interrogante tranquila y desconcertante. Si algo fue grabado con la intención de ser hallado posteriormente, ¿por qué ahora? Lo que los símbolos significan aún es desconocido. ¿Por qué fueron ocultados aún es desconocido? Pero su emergencia llega en un tiempo cuando otros indicios, tierra, mar y cielo, están mutando también. Y ahora, con la tierra revelando lo que una vez ocultó, una interrogante más grande surge a la superficie. ¿Están estos descubrimientos conectados o simplemente están sucediendo demasiado cerca juntos para ignorarlos? Mientras el suelo se abre en Oklahoma, la atención de los investigadores ahora vuelve a Colorado, donde nuevas fracturas sugieren que el terreno quizás no ha terminado de moverse. Mientras investigadores en Oklahoma estudian símbolos grabados en tinieblas, otro desarrollo ha empezado a desplegarse de vuelta en Colorado. Las montañas que colapsaron hace solo días no se están asentando. En cambio, nuevas fracturas, delgadas, limpias y extrañamente uniformes, están apareciendo a través de crestas circundantes. Al principio, excursionistas reportaron líneas estrechas cortando a través del suelo, del tipo que las personas frecuentemente pasan por alto. Pero en cuestión de horas, esas líneas se profundizaron, extendiéndose a través de pendientes que nunca habían mostrado signos de inestabilidad antes. Secciones de roca se desplazaron silenciosamente, casi con gracia, sin la ruptura violenta usualmente asociada con deslizamientos de tierra. Estos no son colapsos dramáticos. No hay rugido, no hay nube de polvo, no hay movimiento descendente repentino, solo separación lenta, piedra montañosa separándose, como si algo bajo la superficie estuviera gentilmente ensanchando la división. Geólogos, examinando el área, notan que las fracturas no se comportan como líneas de estrés típicas. Estas experiencias son sutiles, pero están apareciendo repetidamente y están sucediendo en lugares que históricamente permanecen estables durante décadas seguidas. En textos antiguos, fracturas en el terreno frecuentemente simbolizan división. Momentos cuando lo que una vez fue completo empieza a separarse, no inmediatamente, sino gradualmente. La manera en que una costura se abre antes de que una tela se desgarre. Es el tipo de cambio que inicia silenciosamente y se vuelve visible solo cuando la separación ha ido demasiado lejos para ignorarse. La interrogante no es si las montañas se agrietan. Siempre lo han hecho. La pregunta es por qué estas fracturas se están formando ahora tan ampliamente, tan repentinamente, y en patrones que lucen menos como erosión y más como preparación. Porque esta vez las montañas no están cayendo, se están abriendo. A través de Estados Unidos, estos sucesos parecían no relacionados al principio. Un costado montañoso colapsando en Colorado. Criaturas marinas profundas ascendiendo a la superficie a lo largo de la costa del Golfo. Cultivos en el Medio Oeste muriendo en una sola noche.
una cámara oculta en Oklahoma revelando marcas antiguas. Cada incidente podría explicarse por sí solo. El terreno erosiona, las corrientes cambian, las cosechas fallan, la piedra se abre. Pero cuando empiezan a suceder dentro de días unos de otros, cada uno en una región diferente, cada uno involucrando un elemento diferente de la naturaleza, el patrón se vuelve más difícil de ignorar. No es la escala de ningún suceso singular, sino el momento, la manera en que parecen moverse en secuencia, uno tras otro, como si el terreno, el mar y todo bajo ellos estuvieran respondiendo a la misma presión invisible. Lo que más resalta es el silencio. Ninguna gran tormenta barriendo a través del país, ninguna catástrofe singular conectándolos, solo cambios tranquilos sucediendo en todas partes simultáneamente. En escritos antiguos, la convergencia se describe como un momento cuando signos separados empiezan a hacerse eco mutuamente, diferentes en forma, pero unidos en dirección. No dramático al principio, sino sutil, como tambores distantes alineándose en un solo ritmo. Un patrón formándose mucho antes de que las personas lo reconozcan. Esa es la atmósfera de este momento. No caos, no colapso, sino alineación. El terreno se afloja, el mar libera, los campos se retiran, la tierra se abre. No violentamente, sino constantemente, como umbrales desplazándose antes de que alguien note que la puerta se ha movido. Para muchos, la interrogante ya no es qué está sucediendo en cada ubicación, sino por qué todo está sucediendo ahora. ¿Por qué estas regiones? ¿Por qué estos días? ¿Por qué estos signos? Diferentes, pero extrañamente sincronizados. Las Sagradas Escrituras frecuentemente describen tales temporadas como tiempos de desvelamiento. No todo de una vez, sino pieza por pieza, hasta que el cuadro completo se vuelve imposible de pasar por alto. El propósito no es temor. El propósito es conciencia. Un recordatorio de que la estabilidad puede cambiar, los límites pueden moverse, y lo que yace oculto bajo la superficie eventualmente se revela a sí mismo. Si estos sucesos marcan el comienzo de algo mayor o son meramente coincidencias desplegándose cerca juntas, es algo que nadie puede afirmar con certeza. Pero la convergencia misma es el mensaje, la alineación tranquila de tierra, mar y cielo, apuntando hacia un cambio que aún no ha llegado completamente. Porque si estos signos sutiles son el comienzo, la interrogante que ahora sigue no es qué ha sucedido, sino qué se está aproximando. Mientras estos cambios tranquilos continúan desplegándose a través del país, una verdad se vuelve cada vez más difícil de pasar por alto. La superficie ya no está contando la historia completa. Lo que vemos sobre el suelo es solo una fracción de lo que puede estar ahora moviéndose debajo de él. Los signos que hemos atestiguado en tierra, en el mar y bajo el suelo comparten un solo hilo que aún no ha sido jalado. Porque por todos los cambios que podemos observar, hay algo más sucediendo en el fondo. Reportes que aún no han hecho titulares nacionales. Patrones que no han sido discutidos abiertamente. Movimientos más profundos que suelo, más profundos que agua, más profundos que piedra. Y si estos signos anteriores fueron las notas iniciales, entonces lo que sigue a continuación puede revelar la fuente detrás de ellos. En escritos antiguos, los cambios más significativos no comienzan con lo que asciende a la superficie, sino con lo que se agita debajo de ella. Ahí es donde nos dirigimos a continuación. En la parte siguiente examinaremos un conjunto recientemente emergente de hallazgos. Lecturas silenciosas desde debajo de múltiples regiones de Estados Unidos, sugiriendo que el suelo mismo puede estar respondiendo a algo moviéndose mucho más profundo de lo que alguien primero imaginó. ¿Qué está ascendiendo? ¿Qué está despertando? ¿Y por qué ahora? Permanece con nosotros porque el siguiente capítulo puede cambiar cómo entendemos cada signo que hemos visto hasta ahora. Durante las últimas varias semanas, un nuevo patrón ha empezado a emerger. Uno que no permanece en una sola región o sigue un camino predecible.
En cambio, se mueve a través del mapa de una manera que se siente casi deliberada. Desde el noroeste hasta el sur profundo, desde la costa del Golfo hasta la orilla del Atlántico, diferentes partes del país están experimentando cambios que no tienen conexión obvia. Sin embargo, se están desplegando en una secuencia demasiado cercana para ignorar. Esto no es una tormenta barriendo. No es una línea de falla actuando. No es un ecosistema bajo tensión. Estos sucesos están apareciendo en lugares separados, involucrando diferentes elementos, pero sucediendo dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. Tierra partiéndose en una región. Agua ascendiendo inesperadamente en otra. Patrones del cielo cambiando a lo largo de la costa este. Comportamiento del viento desplazándose en áreas que nunca han visto actividad de tornado. Cada suceso tiene sentido por sí solo. Juntos forman una línea, un movimiento extendiéndose desde un borde del país hasta el otro. Por primera vez, lo que está sucediendo no está confinado a un solo paisaje o una sola causa. Se está extendiendo en arcos desde las montañas de Oregón hasta los ríos de Saint-Louis, Luisiana, desde los cielos orientales hasta regiones largo tiempo intocadas por vientos violentos. Un impulso sutil está tomando forma como si cada región estuviera respondiendo a presión desde algún otro lugar, algún lugar más profundo. En escritos antiguos, momentos como este se describen no como caos, sino como alineación, signos separados empezando a reflejarse mutuamente, no en forma, sino en momento. Una sincronización tranquila de tierra, agua, cielo y viento, cada uno desplazándose a su propia manera, pero haciendo eco de la misma dirección. Y ahora, con este patrón extendiéndose de costa a costa, la interrogante ya no es si los sucesos están conectados, sino qué está causando el movimiento debajo de ellos. En Oregón, el primer reporte sonó casi rutinario, pequeñas grietas apareciendo a lo largo de un tramo remoto de terreno alto. Los lugareños asumieron que era estrés superficial o suelo cambiante tras semanas de clima frío, pero en cuestión de horas, esas grietas se ensancharon en divisiones limpias, corriendo en líneas rectas que no coincidían con ninguna falla conocida o patrón de fractura natural. Lo que hizo el suceso tan desconcertante fue el silencio. Sin temblores, sin réplicas, sin movimiento registrado en instrumentos sísmicos. El suelo simplemente se abrió. Residentes describieron caminar los mismos senderos el día anterior sin notar nada inusual. Sin embargo, para la siguiente mañana, la tierra se había separado por varias pulgadas, revelando un vacío oscuro y estrecho que parecía descender directamente hacia el lecho rocoso. El suelo a lo largo de los bordes era terso, casi pulido, como si el terreno hubiera sido jalado aparte desde dentro en lugar de roto desde arriba. Geólogos que alcanzaron el sitio confirmaron el detalle extraño. La división no siguió firmas de terremoto típicas o líneas de erosión. En lugar de rupturas dentadas, los bordes lucían uniformes, casi intencionales. Un investigador notó que la fractura parecía expandirse hacia abajo, no hacia afuera, como si el suelo bajo hubiera cambiado primero, y la superficie siguió solo después de que el movimiento más profundo ya había comenzado. Para aquellos viviendo cerca, la experiencia fue menos sobre la grieta misma y más sobre lo que sugería. Una sensación de que el terreno, usualmente predecible y estable, estaba respondiendo a algo que nadie podía ver. Un recordatorio de que, bajo la superficie familiar, yace un mundo más profundo en el que raramente pensamos hasta que se fuerza a la vista. En escritos antiguos, aperturas en el suelo frecuentemente se describen como momentos de desvelamiento, no destrucción, sino exposición. La tierra revelando lo que ya no puede contener. Estos momentos no siempre son violentos. A veces llegan silenciosamente sin advertencia, dejando una interrogante en su estela. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué sin un solo signo de antemano? Porque mientras el suelo se abre en Oregón, el siguiente cambio viene no de suelo o piedra, sino de agua, donde ríos empiezan a ascender sin una nube en el cielo.
En Luisiana, el siguiente signo no vino de tormentas o lluvias inundantes, vino de quietud. Residentes a lo largo de varias riberas reportaron algo que nunca habían visto antes: niveles de agua ascendiendo rápidamente en medio de una noche calmada y sin nubes. Sin truenos, sin lluvia, sin oleada corriente arriba, solo una escalada lenta y constante, como si el río estuviera siendo levantado desde abajo en lugar de empujado desde arriba. La siguiente mañana, muelles que normalmente descansaban unos pies sobre el agua estaban parcialmente sumergidos. Hierbas a lo largo de la orilla desaparecieron bajo una sábana delgada de agua, y escombros flotaban donde el suelo había estado seco solo horas antes. El aire estaba cálido y tranquilo. Demasiado tranquilo para un suceso que debería haber sido ruidoso, desordenado y caótico. Autoridades locales verificaron las explicaciones usuales: sin liberaciones de represas, sin escorrentía de tormentas, sin interferencia de marea. Todo en la superficie apuntaba a estabilidad. Sin embargo, el agua seguía ascendiendo. Trabajadores enviados a inspeccionar el área dijeron que el río se sentía antinatural, pero luchaban por describir lo que querían decir. Algunos notaron que la corriente parecía más lenta, más pesada, como si algo estuviera presionando hacia arriba contra ella. Otros mencionaron un temblor tenue bajo sus botas, no sacudida, solo un pulso sutil bajo el suelo, como la tierra exhalando. El detalle más desconcertante fue el momento. El ascenso sucedió todo de una vez a través de múltiples puntos a lo largo del río, sin suceso climático conectándolos juntos. Se comportó menos como inundación y más como desplazamiento. Agua siendo empujada a un lado por algo cambiando por debajo. En escritos antiguos, agua ascendiendo sin lluvia frecuentemente se retrata como un signo de cambio antes de que llegue. Un levantamiento tranquilo antes de que un movimiento más profundo se revele a sí mismo. No destrucción, sino reorganización. Un recordatorio de que los comienzos no siempre se anuncian a sí mismos con sonido. La interrogante no es qué tan alto escaló el agua, es por qué escaló en absoluto en una noche cuando cada condición debería haberla mantenido quieta. Porque mientras los ríos ascienden en silencio, el siguiente signo aparece no en el agua, sino en el cielo, donde bandadas enteras se mueven en patrones que nadie puede explicar. A lo largo de partes de la costa este, residentes han atestiguado un fenómeno que se siente tanto tranquilo como imposible de ignorar. Bandadas enteras de aves, saludables en pleno vuelo moviéndose en formación, repentinamente cayeron del cielo en patrones curvos sincronizados. No dispersos, no caóticos, sino siguiendo arcos que lucían casi deliberados, como si respondieran a un cambio invisible en el aire. Los sucesos fueron breves, unos pocos segundos como máximo, luego silencio. Personas que lo vieron describieron el mismo detalle desconcertante. Las aves no lucharon, no se espiralizaron ni pelearon contra la caída. Simplemente cambiaron dirección y descendieron todas de una vez en un movimiento demasiado uniforme para ser descartado como pánico o instinto. Expertos revisando el metraje no encontraron signos de colisión, disturbios climáticos, toxinas o interferencia eléctrica. El cielo estaba despejado, el viento estaba ligero, el radar no mostró anomalías, las aves estaban volando normalmente y luego no lo estaban. Lo que más confundió a los observadores fue la simetría. Su descenso formó una forma, una curva repetida, el mismo arco apareciendo en múltiples ubicaciones a millas de distancia. Otras especies reaccionaron extrañamente también. Aves que permanecieron en vuelo evitaron las zonas afectadas completamente, formando desvíos amplios alrededor de espacio aéreo de otro modo vacío. Creó bolsillos de quietud, secciones aéreas del cielo donde nada se movía, nada cruzaba, nada cantaba. Para aquellos observando desde el suelo, el momento se sintió menos como un accidente y más como un cambio. Algo sutil pasando a través del aire.
notado solo por criaturas sensibles a cambios que los humanos no pueden ver. En escritos antiguos, las aves frecuentemente se retratan como mensajeras, no porque carguen significado ellas mismas, sino porque responden primero a cambios en el ambiente. Cuando se mueven de maneras inusuales, refleja algo más profundo en el mundo alrededor de ellas, una señal temprana, una advertencia tranquila llevada por alas en lugar de palabras. La interrogante no es por qué una sola bandada cayó, es porque el mismo patrón apareció a lo largo de diferentes partes de la costa, dentro del mismo lapso estrecho de tiempo bajo cielos calmados. Porque mientras el aire cambia en silencio, un signo final empieza a formarse no en el cielo, sino en el viento mismo, donde tormentas están apareciendo en lugares que nunca las han conocido, en regiones que nunca han conocido el toque de un tornado. Un nuevo tipo de viento ha empezado a aparecer. No los embudos torres que desgarran a través del medio oeste, sino espirales más pequeñas y más apretadas formándose repentinamente sobre suelo plano, girando silenciosamente por momentos antes de desvanecerse tan rápido como llegaron. Estos no son tormentas. No están atados a nubes de trueno o sistemas climáticos avanzando. Se forman en aire despejado en lugares donde los tornados no tienen historia, sin patrón y sin razón para existir. Testigos describen una quietud justo antes de que aparezcan, una pausa en la atmósfera donde el viento parece detenerse y la temperatura cambia por unos pocos grados, como si el aire mismo se estuviera reorganizando. Luego, sin sonido o advertencia, una columna de rotación se forma a nivel de los ojos, recogiendo polvo y hojas en una hélice estrecha que baila a través de campos abiertos o carreteras vacías. Meteorólogos monitoreando estos sucesos admiten que desafían reglas de formación típicas, sin corrientes ascendentes fuertes, sin estructuras de supercelda, sin frentes colisionando para generar inestabilidad. En cambio, estos espirales de aire se comportan como bolsillos de presión comprimida, liberándose repentinamente. Duran solo segundos, pero su presencia en regiones sin tornados sugiere que la atmósfera está respondiendo a fuerzas no contabilizadas en modelos estacionales. Residentes que los atestiguaron de primera mano frecuentemente describen una sensación de desorientación después, no temor, sino incertidumbre. La sensación de que las reglas de su ambiente se han desplazado ligeramente, que el clima en el que una vez confiaron para seguir un ritmo familiar está empezando a moverse a una cadencia diferente. En textos antiguos, el viento frecuentemente se retrata como un signo de transición, una fuerza invisible marcando el límite entre una temporada y la siguiente. No siempre violento, no siempre destructivo, pero inconfundiblemente señalando que algo está cambiando en el espacio entre cielo y tierra. La interrogante no es por qué se formó un tornado, es por qué se formó allí, en un lugar donde no pertenece bajo condiciones que no deberían producirlo. Porque cuando tierra, agua, cielo y viento todos empiezan a desplazarse de maneras que caen fuera de sus límites naturales, sugiere que el cambio no está localizado, se está expandiendo. Y mientras estos disturbios sutiles se mueven a través de regiones una vez consideradas estables, volvemos a una interrogante mayor, una que ahora se siente más difícil de descartar. Si cada elemento está respondiendo al mismo tiempo, ¿a qué está respondiendo? Cuando miramos cada uno de estos sucesos por sí solo, las explicaciones se sienten suficientemente simples. El suelo puede cambiar, los ríos pueden ascender, las aves pueden caer, el viento puede formar espirales inesperadas. Pero cuando todas se despliegan dentro del mismo lapso estrecho de tiempo, extendidas a través de diferentes regiones, tocando diferentes elementos del mundo natural, el patrón se vuelve más difícil de ignorar. Ya no se trata de la intensidad de ningún suceso singular, sino del momento, la manera en que un suceso sigue a otro, formando una cadena tranquila que se extiende desde el noroeste del Pacífico hasta la costa del Golfo, desde los ríos de Luisiana hasta los cielos del este. Tierra moviéndose donde debería estar quieta,
agua ascendiendo donde debería permanecer calmada, aves cayendo a través de aire que debería sostenerlas, viento retorciéndose en lugares que nunca lo han visto retorcerse antes, signos diferentes, regiones diferentes, elementos diferentes, pero todos desplazándose de una vez como si respondieran al mismo llamado. En escritos antiguos, temporadas de cambio raramente se introducen con un solo signo dramático. En cambio, se revelan a sí mismas a través de pequeños movimientos, a través de diferentes partes de la creación. Ecos sutiles que construyen hacia algo aún no visible. Individualmente son fáciles de pasar por alto. Juntos forman un patrón que hace una pregunta a cualquiera prestando atención. No una pregunta de temor, sino una pregunta de conciencia. Si el terreno se está aflojando y las aguas se están levantando y el cielo está respondiendo y el viento está cambiando su ritmo, entonces, ¿cuál es la fuente detrás de estos movimientos? ¿Hacia qué están apuntando todos estos signos? ¿Qué está presionando desde abajo o arriba o más allá a lo que el mundo natural parece estar ajustándose? Y quizás la interrogante más importante de todas: ¿son estos sucesos el comienzo o solo las pistas de algo todavía aproximándose? Gracias por observar. No olvides suscribirte y mantén un ojo atento para nuestro próximo video. Deja un comentario y haznos saber qué piensas. Nuestra historia principal esta noche, un sismo de magnitud 5.0, golpeó cerca de Susanville hace justo menos de 2 horas. Anoche, el límite entre desastre y milagro se disolvió a través del paisaje estadounidense, atrayendo atención mundial. Sin advertencia, el suelo mismo empezó a convulsionar. Desde Michigan hasta Dakota del Norte, una cadena de terremotos golpeó con una unidad inquietante. No una ondulación, sino una sacudida coordinada cruzando límites estatales. Luego, mientras la tierra se calmaba, otro signo siguió. A lo largo de la costa del Golfo, la luz estelar sobre las olas repentinamente se transformó en un fuego apocalíptico. Llamas desgarraron a través de la superficie oceánica. Equipos de la Guardia Costera se apresuraron para hallar una fuga, un naufragio, una razón. Para aquellos que recuerdan las advertencias ancestrales, las palabras de Lucas 21:25 suenan cercanas. Las naciones de la tierra estarán profundamente turbadas y confundidas debido al rugido y agitación del mar. ¿Son estas meramente coincidencias naturales o está el propio terreno intentando entregar un mensaje? Antes de empezar, no olvides marcar tu aprobación en este video y apoyar nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción. Eleva tu preparación en el comentario porque importa. Comencemos examinando qué sucedió en la costa del Golfo primero. En las horas antes del amanecer, residentes a lo largo de la playa de Tampa fueron atraídos desde sus hogares por un resplandor poco familiar flotando justo sobre la línea de agua. Al principio se asemejaba al brillo ordinario de plataformas petroleras o luz estelar reflejada. Pero mientras más personas se reunían a lo largo de las playas, se volvió claro que esta luz no se comportaba como nada que hubieran visto antes. En momentos, el brillo tranquilo dio paso al caos. Llamas brotaron a través de la superficie del mar, extendiéndose en patrones erráticos vivos, rojos, vivos y a propósito, ascendiendo y curvándose como si las aguas mismas estuvieran desafiando su orden creado. Testigos reportaron un calor intenso radiando hacia afuera desde el agua, lo suficientemente fuerte para que personas paradas lejos atrás a lo largo de la orilla sintieran calidez en sus rostros. Equipos de noticias se apresuraron. La Guardia Costera respondió rápidamente, esperando descubrir un tanquero volcado o una ignición química a lo largo de una ruta de envío. Lo que hallaron, en cambio, solo profundizó el misterio. Sin fugas, sin escombros, sin petróleo, sin evidencia de un accidente industrial. Después de que oficiales ejecutaron sus pruebas, reconocieron algo raramente declarado en sesiones informativas científicas. No había explicación para el suceso.
Las llamas continuaron, sin ser movidas por viento o marea, durante casi 20 minutos antes de desvanecerse tan repentinamente como habían aparecido. Expertos lanzaron teorías: metano, electricidad, ilusiones, pero cada teoría colapsó. Nada daba cuenta del fuego bailando sobre agua salada como una cosa viviente. El mar llameante no fue meramente una reacción química. Se sintió como una alarma sentida profundamente por aquellos parados en la orilla, agitando reflexión entre aquellos que buscaban las escrituras para significado en momentos devastadores. Muchos recordaron las advertencias resonadas en las palabras de Jesús: el mar rugirá, la destrucción vendrá con las olas. Cuando vean estas cosas, levanten su cabeza porque su redención se acerca. La profecía de Ezequiel corta aún más cerca. Los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias del campo. Todos los hombres sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Ezequiel 38:19-0. Aquí el mar cesa de dar vida y en cambio da testimonio de juicio. Es como si advertencias ancestrales estuvieran presionando a través del velo de la vida ordinaria, apareciendo en formas que ningún titular puede explicar completamente. Esta vez el mensaje real golpeó el corazón del continente. ¿Qué podría causar que terremotos se muevan al unísono a través del corazón de América? ¿Está Dios llamando a nuestra nación de vuelta a su palabra? Desde Michigan hasta las Dakotas, el corazón no solo se sacudió, pulsó, sin epicentro, sin réplicas, sin advertencia, solo una sacudida masiva singular que golpeó millones de personas en el mismo segundo exacto. Testigos describieron una experiencia profundamente desconcertante. Platos resonaron, puertas temblaron en sus marcos, el ganado entró en pánico y perros aullaron en la noche. Vecinos salieron al aire frío, escaneando el horizonte en busca de una explicación que nunca llegó. Un granjero en el norte de Minnesota después dijo que se sintió como si el suelo se pausara y luego se moviera todo de una vez. En Dakota del Norte rural, familias se reunieron bajo cielos abiertos, inciertas de si prepararse para el impacto o inclinar sus cabezas. Sismólogos se movieron rápidamente para analizar el suceso. Sus hallazgos solo profundizaron el malestar. El Servicio Geológico de los Estados Unidos lanzó una declaración inusualmente moderada. Ningún desplazamiento de falla activo detectado. Ningún desencadenante tectónico correspondiente identificado. El patrón sísmico no se alinea con modelos conocidos. Por un breve momento, expertos, analistas y oficiales, todos alcanzaron la misma conclusión. No había causa clara. La comprensión humana se había estancado, dejando atrás un silencio llenado solo por preguntas sin respuesta. Cuando el mar arde, es un signo. Pero cuando el suelo sólido del corazón estadounidense se mueve al unísono sin una causa geológica, eso no es la naturaleza fallando. A lo largo de las escrituras, los terremotos marcan momentos cuando interviene decisivamente en la historia humana. En Sinaí, la montaña se sacudió cuando la ley fue dada. En la crucifixión, la tierra tembló cuando Cristo entregó su espíritu. Y en lenguaje profético, los terremotos nunca son meramente geológicos. Son signos, recordatorios de que la creación misma responde cuando límites divinos son cruzados. Apocalipsis 6, 5-8 dice que entre otros signos del regreso de Cristo, muchos morirán debido a hambrunas y plagas. Lucas también escribe sobre pestilencias que causan sucesos temerosos y grandes signos desde el cielo. No sabemos si lo que estamos viendo hoy son aquellos mencionados, pero estos terremotos en suelo estadounidense podrían ser un signo para despertarnos a la realidad de que este mundo no es todo lo que hay y que debemos prepararnos para la venida de nuestro Rey. Mateo agrega más palabras sobre los signos que deberían despertarnos del letargo espiritual. Él habla sobre los signos siendo el comienzo de contracciones de parto. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todos. Estos son el comienzo de dolores de parto. Mateo 24, 7-8.
Cuando una mujer embarazada comienza el proceso de parto, el dolor no es severo y las contracciones de parto están a varios minutos de distancia. Mientras más cerca llega del nacimiento del niño, sin embargo, más frecuentes son las contracciones con el nivel de dolor mucho más significativo. Al usar esta analogía, Jesús estaba diciendo que mientras más cerca llega el mundo al fin de la era, más frecuentes serán los signos, como terremotos. El terreno se había movido, el mar había ardido, y a través de América, el límite entre explicación científica y advertencia profética había crecido cada vez más delgado. Mientras estos signos extraordinarios son examinados, no estamos meramente reuniendo datos. Estamos preguntando si nuestra generación está siendo abordada a través de los mismos fundamentos de tierra y cielo. Si estos sucesos agitan algo dentro de ti, comparte lo que sentiste, lo que atestiguaste y lo que estás cuestionando. En una hora cuando el suelo mismo tiembla, las advertencias ancestrales ya no se sienten distantes. Incluso mientras América luchaba por darle sentido a aguas ardientes y un terreno tembloroso, los signos no retrocedieron. En cambio, empezaron a cambiar en forma, más silenciosos, más lentos, pero no menos desconcertantes. A lo largo de la costa oriental, algo inusual apareció alto sobre los patrones normales del clima. Imágenes satelitales primero lo detectaron antes de que observadores terrestres captaran completamente lo que estaban viendo. Bandas de nubes de alta altitud se extendían a través del cielo en líneas paralelas, largas, estratificadas con tal precisión que meteorólogos se pausaron. Desde el espacio, las formaciones se asemejaban a líneas de texto escrito, ordenadas, deliberadas y abarcando cientos de millas. Desde las Carolinas a través del Atlántico Medio y hacia Nueva Inglaterra, el mismo patrón apareció, y luego apareció de nuevo y otra vez durante 3 días consecutivos, casi a las mismas horas. Las bandas de nubes volvieron formándose, sosteniendo su forma, luego disolviéndose lentamente al atardecer, solo para reensamblarse al día siguiente. No había sistemas de tormenta para explicarlas, ninguna anomalía de corriente en chorro que pudiera dar cuenta de su simetría. Pilotos reportaron volar bajo lo que lucía como un cielo gobernado con líneas, como si los cielos mismos hubieran sido inscritos entre creyentes. La imaginería se sintió inconfundible. Los cielos declaran la gloria. Los cielos proclaman la obra de sus manos. Día tras día vierten habla. Su voz sale a toda la tierra. Salmo 19, 1-4. Otros recordaron otra imagen más sobria del Apocalipsis, el momento cuando el juicio no se habla en voz alta, sino que se registra. Y vi a los fallecidos, grandes y pequeños, parados ante el trono, y libros fueron abiertos. Apocalipsis 20:12. ¿Estaba el cielo meramente arreglando vapor o estaba de alguna manera simbólica abriendo una página? Luego llegó el sonido. En una ciudad portuaria estadounidense importante, residentes de Nueva York empezaron a reportar un tono metálico profundo resonando a través del aire nocturno. No gritaba, no gemía, resonaba. Una explosión similar a trompeta baja, pesada y mecánica, pero extrañamente hueca, como si viajara desde una gran distancia. El sonido llegaba a la misma hora cada noche. Duraba varios minutos. Luego cesaba. Trabajadores del puerto se congelaron a mitad de tarea. Habitantes de apartamentos abrieron ventanas. Plataformas de metro cayeron silenciosas mientras viajeros se esforzaban por identificar su fuente. Autoridades buscaron barcos, equipo de construcción, alarmas industriales, cualquier cosa que pudiera dar cuenta de ello. Nada coincidió. El tono no se movió. No se desvaneció con la distancia. Simplemente sonaba y luego se detenía. Para aquellos familiarizados con las Escrituras, la asociación fue inmediata y desconcertante. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta. Primera Tesalonicenses 4:16.
Y más allá de eso, la progresión más oscura descrita en Apocalipsis, el sonar de trompetas no como celebración, sino como advertencia. 7 trompetas, cada una anunciando un paso más cerca del ajuste de cuentas. Apocalipsis 8:9. Escépticos descartaron los sucesos como coincidencia atmosférica y acústica industrial. Pero incluso entre ingenieros y analistas, el malestar persistió. El momento era demasiado preciso, la repetición demasiado exacta. El simbolismo, nubes como líneas escritas, sonidos como trompetas, demasiado difícil de ignorar. Primero la tierra se sacudió, luego el mar cambió. Ahora el cielo parecía hablar y el aire mismo parecía sonar una alarma. Tomados juntos, estos no fueron catástrofes ruidosas, sino signos estructurados, ordenados, restringidos, casi pacientes, como si la creación no estuviera en pánico, sino testificando y enviando ondas a través de cada comunidad a lo largo de la costa del Golfo. Pastores y creyentes por igual hablaron de las aguas ardientes como un espejo, reflejando una nación largo tiempo sostenida por abundancia, ahora confrontada por un signo problemático. Muchos recordaron a sus congregaciones cuando el agua, que está destinada a sanar y sostener, empieza a arder, puede estar llamando a un pueblo a regresar antes de que algo mayor siga. Otros volvieron de nuevo a las palabras habladas por Jesús hace 2000 años. Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de naciones, con perplejidad ante el rugido del mar y las olas. En Michigan y Kansas, servicios de iglesia dominicales se desbordaron con asistentes, feligreses familiares junto a recién llegados agarrados por preocupación y asombro. Pastores retrabajaron sus mensajes, moviéndose de inspiración cotidiana a súplicas apremiantes para preparación espiritual. Un ministro instó a la congregación: «Está sacudiendo a América. ¿Nos apartaremos o atenderemos el llamado?». Pastores a través del Medio Oeste hablaron claramente a sus congregaciones esa mañana. Quizás estos temblores sincronizados no son accidentes de naturaleza, sino señales, contracciones antes de algo pesado, una advertencia destinada a alcanzar una nación crecida cómoda. En 22, las redes sociales explotaron con actividad. Hashtags tales como número trompeta del fin de los tiempos y número signos del fin de los tiempos. Estados Unidos encabezaron tendencias durante días mientras redes noticiosas reunían y analizaban videos virales, desde océanos llameantes hasta explosiones de trompeta resonando sobre vecindarios urbanos. Miles de comentarios se vertieron. Escépticos cuestionando autenticidad. Otros compartiendo historias de encuentros que cambian vidas e innumerables usuarios planteando la consulta escalofriante: ¿coincidencia o una advertencia divina? No toda respuesta rebosaba con garantía u optimismo. Temores de juicio inminente surgieron en algunas publicaciones, mientras otros abrazaron acción. Reuniones de oración improvisadas surgieron en parques. Vecinos ofrecieron ayuda y suministros a los sacudidos, y foros digitales lanzaron diálogos basados en fe y redes de apoyo mutuo. En la ciudad de Nueva York, el ruido similar a trompeta detuvo a peatones en sus pasos, algunos filmando frenéticamente, otros superados por lágrimas. En Colombia, lugareños describieron un silencio profundo, descendiendo tras la reverberación, una quietud que cargaba un peso santo. Desde ciudades bulliciosas hasta aldeas tranquilas, una urgencia compartida prevaleció. Un impulso nacional para hallar significado, consuelo y dirección. A través de oración, charlas o actos de bondad, personas a través de América se desplazaron de meros observadores de lo extraño a buscadores, activos en un despertar espiritual profundo. Luego llegó un signo no de fuego, sonido o cielos escritos, sino de la vida misma moviéndose fuera de ritmo. Sobre la región de los Grandes Lagos, sistemas de radar meteorológicos empezaron a registrar una anomalía que al principio parecía ser un error de datos. Lo que debería haber sido trayectorias migratorias direccionales, limpias en cambio, formó una masa rotativa vasta.
Tras examen más cercano, operadores se dieron cuenta de que la señal era biológica, no atmosférica. Era una bandada, una congregación inmensa de aves migratorias circulando sin fin sobre la misma región durante horas. Estas no fueron bandadas dispersas corrigiendo curso. Este fue un cuerpo unificado, miles de fuertes, volando en un bucle continuo que desafiaba cada patrón conocido de migración estacional. No avanzaban hacia el sur, no se dispersaban, revolucionaban. Cámaras terrestres pronto confirmaron lo que el radar sugirió. Sobre una ciudad lacustre, las aves formaron una espiral colosal, ensanchándose y apretándose en cámara lenta, asemejando una corona viviente suspendida contra el cielo. La formación se sostuvo, precisa y deliberada, como si gobernada por un centro invisible. El tráfico se ralentizó. Los peatones se detuvieron. La ciudad cayó silenciosa bajo el sonido de alas. Luego, sin advertencia, el patrón colapsó. La bandada se separó, no en pánico, sino en liberación repentina, dispersándose en todas direcciones y desvaneciendo más allá del horizonte, dejando atrás un cielo vacío y un silencio inquieto. Biólogos lucharon por explicar lo que había ocurrido. Las aves migratorias están entre los navegantes más confiables en la creación, guiadas por campos magnéticos, estrellas y relojes internos refinados a lo largo de milenios. No se detienen sin razón, no circulan sin rumbo. Y sin embargo, por ese lapso de tiempo, algo interrumpió su saber. Para aquellos atentos a las escrituras, el simbolismo fue penetrante. La cigüeña en los cielos conoce sus tiempos designados. La tórtola, el vencejo y la golondrina observan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza. Jeremías 8:7. Criaturas formadas para obedecer las estaciones aparecieron desorientadas, mientras la humanidad, dotada con conciencia y advertencia, continuó, en gran parte sin moverse. El signo no fue ruidoso, no amenazó, simplemente reveló una fractura en el ritmo de la creación misma. Las palabras de Pablo resonaron con claridad renovada. Sabemos que toda la creación ha estado gimiendo junta en los dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Esto no fue destrucción, fue disonancia, como si la creación, largo tiempo fiel a sus cursos, vacilara, pausara, circulara antes de continuar en su camino. Y en esa vacilación, una interrogante persistió bajo las alas desvaneciéndose, si incluso las criaturas del aire pueden momentáneamente perder su camino. ¿Qué significa cuando una nación ya no reconoce la temporada en la que está? No mucho después de que los cielos cayeron silenciosos de nuevo, la atención se desplazó hacia el oeste, hacia una montaña largo tiempo asumida a estar silenciosa. En una cordillera remota de las tierras altas estadounidenses, un volcán que había dormido sin perturbación durante siglos empezó a exhibir comportamiento que ningún registro podía dar cuenta. No había temblor, no había calor ascendente. No había neblina sulfurosa derivando a través de los valles. Los instrumentos no detectaron ningún movimiento de magma bajo la superficie. Por cada medida científica, la montaña permanecía latente y, sin embargo, cada noche empezó a brillar. Observadores primero lo notaron justo después del atardecer. Desde el borde del cráter, una columna vertical de luz ascendió directamente hacia el cielo, oscureciéndose, estable, inquebrantable, ni parpadeando ni extendiéndose. No era llama, pero ardía con claridad. Oro, pálido en su base, blanqueándose mientras escalaba. La luz se paró como un pilar fijado entre tierra y cielo. Noche tras noche, el fenómeno se repitió. El aire permaneció fresco. Las estrellas permanecieron nítidas. No cayó ceniza. No fluyó lava. La montaña no erupcionó. Respiró luz. Satélites confirmaron lo que testigos terrestres vieron. Un rayo estacionario confinado a la cumbre, no afectado por viento o cubierta de nubes. Científicos atmosféricos buscaron explicaciones.
descarga de plasma, gas ionizado, refracción óptica rara. Pero cada teoría falló bajo escrutinio. No había sistema de tormenta, no había disturbio electromagnético. Nada que debería haber producido iluminación de esa magnitud o disciplina. La montaña no estaba destruyendo, estaba señalando. Para aquellos empapados en escritura, la imaginería fue imposible de perder. En el desierto no guió a su pueblo a través de erupción o colapso, sino a través de presencia hecha visible. Fue antes que ellos de día en un pilar de nube para guiarlos por el camino, y de noche en un pilar de fuego para darles luz. Éxodo 13:21. Esta montaña no derramó juicio. Se paró quieta e iluminó la oscuridad. Sin embargo, la quietud cargaba peso. Apocalipsis habla de un tiempo cuando las montañas ya no son neutrales, cuando se vuelven instrumentos, signos de poder restringido hasta su momento designado. El segundo ángel sonó y algo como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzado al mar. Aquí, sin embargo, la montaña no fue lanzada. Permaneció en su lugar, ardiendo pero no consumiendo. Como con las aves circulando sin dirección, este signo no gritó. No forzó interpretación. Esperó como si ofreciera tanto advertencia como guía, visible solo para aquellos dispuestos a levantar sus ojos. Algunos lugareños describieron una quietud abrumadora cerca del sitio, una sensación de que la montaña estaba despierta, pero paciente. Otros hablaron silenciosamente de temor, no de lo que estaba sucediendo, sino de lo que aún no había sucedido. Si la bandada desorientada reveló una ruptura en el ritmo de la creación, esta montaña iluminada sugirió algo más completamente. No caos, sino restricción. No destrucción, sino misericordia sostenida, intención. Una luz encendida donde fuego debería haber caído. Y una vez más, la creación pareció pausar como si esperando ver quién reconocería el signo y quién continuaría caminando en la oscuridad, nunca mirando hacia arriba. Mientras signos proliferaron y comunidades lidiaron con asombro, pavor o anticipación, indagaciones profundas surgieron. Unas más allá del alcance de ciclos noticiosos o tendencias virales. ¿Qué yace detrás de mares ardientes, tierra temblando y trompetas celestiales? ¿Meras coincidencias, sucesos extraños o hilos en un tapiz profético antiguo creciendo cada vez más insistente en medio de inquietud global? Las escrituras repetidamente enmarcan disrupciones naturales, aguas llameantes, cielos rojos sangre, levantamientos sísmicos como señales divinas, subrayando el vínculo de la creación con promesas divinas, responsabilidad y renovación. Jesús predijo en Lucas 21:25, habrá signos en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, naciones estarán en angustia y perplejidad ante el rugido y agitación del mar. Estas no son metáforas vagas, sino alertas marcadas diseñadas para agitar almas. Apocalipsis amplifica la imaginería. Ángeles desatan toros sobre el mar, tiñéndolo rojo sangre. Trompetas braman desde el cielo, convocando arrepentimiento en medio de lamentos. Joel 2:31 repite esto. Mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, y billones de humo. El sol se volverá a oscuridad y la luna a sangre antes de la venida del gran y terrible día. Cada anomalía sirve como dolores de parto. Mateo 24:8, anunciando cambio cósmico. Pablo afirma en Romanos 8:21-2 que la creación misma será liberada de su esclavitud a la decadencia y traída a la libertad y gloria de los hijos. Mientras toda la tierra gime en anhelo ansioso, cuando elementos erupcionan en fuego, temblor o explosión, señalan la interacción de reinos materiales y eternos, trascendiendo explicación empírica. Estos sucesos nos impulsan a ponderar. ¿Marcan el clímax de profecía? ¿Está el Creador empuñando naturaleza, océanos, suelo, cielos para despertar una era adormecida? ¿O son contracciones intensificándose hacia divulgación última?
Más allá del análisis, tales enigmas requieren perspicacia de oración. Como en cada era de presagios, la convocatoria perdura. Observen y oren. Marcos 13:33, discerniendo con sabiduría mientras nos acercamos cada vez más a la venida. Encuentro triste que incluso aunque muchos están conscientes de que estamos en los tiempos finales de la historia humana, las personas hacen excusas en lugar de poner sus vidas correctas. Muchos están jugando ruleta rusa espiritual, un juego de poner una bala en el tambor giratorio de un revólver de 6 tiros, sostenerlo a la cabeza y jalar el gatillo. Nunca va a suceder, dicen. Apuestan sus vidas eternas a que Cristo no vendrá y pondrá fin al mal pasando en este mundo. Esta locura está en los corazones de las personas, incluso aunque ven signo tras signo de su pronta venida. Jesús habló sobre ello en términos de personas invitadas a un banquete y desairando la gracia del que los invita. Pero él le dijo, un hombre estaba dando una gran cena y él invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a aquellos que habían sido invitados, vengan, porque todo está listo ahora. Pero todos por igual empezaron a hacer excusas. El primero le dijo, he comprado un pedazo de tierra y necesito salir y mirarlo. Por favor, considérenme excusado. Lucas 14:16. Es tiempo de prepararse para el banquete con el Señor y ya no hacer excusas. Si eres cristiano, este mundo no es tu hogar. Como yo anhelando mi familia, nuestro Señor está anhelando nuestra reunión. Él ha gastado casi 2000 años preparando un lugar para nosotros, de modo que donde Él está, también estaremos. Juan 14:13. Gozo inundará su corazón en la cena de bodas del Cordero cuando nos muestre dónde viviremos juntos. Debe ser decepcionante para Él que algunos ni siquiera están observando para ese día. En cambio, hacen excusas y eligen las cosas de este mundo. Muchos no están conscientes de los signos bíblicos de los tiempos alrededor de nosotros. Están espiritualmente dormidos y no observando para el regreso de Cristo. Estos deberían ser días de preparación. Antes de celebrar la Pascua y liberación de Egipto para la tierra prometida, el pueblo judío pasó por días de preparación. Todavía lo hacen ya que el Cordero de Pascua fue traído a la casa durante 4 días antes de que fuera sacrificado. Éxodo 12:36. Las casas de los israelitas fueron meticulosamente barridas limpias antes de la Pascua, porque también era la fiesta del pan sin levadura. Y cada migaja de levadura o levadura tenía que ser barrida y puesta en el contenedor de basura. La levadura o levadura habla. Antes de ver a nuestro amado, debemos prepararnos y ponernos listos para encontrar al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4:13. Deberíamos barrer nuestras vidas de todo y prepararnos para el banquete con el Señor. Apaga la televisión, olvida los deportes. Las personas están muriendo sin conocer al Salvador. Debemos hacer lo que podamos para alcanzarlas con la verdad. Prepárate para la eternidad. Cuando Jesús dijo a aquellos escuchándolo que Él había bajado del cielo, Juan 6:38, para hacer la voluntad, empezaron a razonar y susurrar sobre su infancia en Nazaret, que estaba aproximadamente 40 millas de donde estaba enseñando junto al mar de Galilea. Algunos de ellos quizás conocían a su padre y madre. ¿Cómo puede Él decir que bajó del cielo? La respuesta de Jesús fue hablar sobre el poder atractivo del Espíritu. Ante esto, los judíos empezaron a murmurar sobre Él porque dijo, «Soy el pan que bajó del cielo». Dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede Él ahora decir, «Bajé del cielo»? Dejen de murmurar entre ustedes mismos. Jesús respondió, «Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y yo lo levantaré en el último día». Está escrito en los profetas, «Todos serán enseñados». Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Nadie ha visto al Padre excepto el que es. Solo Él ha visto al Padre. Juan 6:41-46, énfasis añadido.
¿Qué quiso decir Jesús al decir nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga? En mis últimos años de adolescencia y principios de los 20, tuve muchas preguntas sobre los misterios de la vida traídas por las muchas llamadas cercanas a la vida en mi trabajo como pescador comercial. Las preguntas frecuentemente giraban en torno a la vida después y si había un cielo. Trabajar con mi padre como pescador comercial me permitió tomar tiempo extendido libre cuando tenía a alguien experimentado que me reemplazara. Mi hambre espiritual creció mientras viajaba a Asia, buscando respuestas a la vida a través de filosofía, budismo e hinduismo, creyendo que estas religiones llenarían la pieza faltante del rompecabezas de mi vida. Cuando llegaste a Cristo, si eres cristiano, y no hay mejor tiempo que ahora si no lo eres, el Señor se extendió hacia ti y te atrajo a sí mismo. Podría haber sido un amigo cuya vida parecía diferente. Quizás fue un mensaje que de alguna manera te tocó profundamente. Tal vez fue la insatisfacción profunda de la que ya hemos hablado. También podría haber sido un libro donde una oración particular te agarró como un gancho que se sujetó rápido en tu alma y solo fue cuestión de enrollarte hacia Cristo. Todas estas son señales del Espíritu en trabajo, cortejándote hacia Cristo para que puedas recibir el regalo de vida eterna en Él. En el versículo 45, Jesús de nuevo describe cómo trabaja de esta manera. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. Si aún no lo conoces, quizás hoy es el día para pedirle que entre en tu vida. Nunca sabes si habrá otra oportunidad. Estamos mirando la confrontación de Jesús con los fariseos en Juan 5, justo después de que Cristo sanara al inválido junto al estanque de Betesda. El Señor dijo que Él es igual al Padre de 5 maneras diferentes. Luego habló de un tiempo cuando los muertos oirán y vivirán. Es decir, un tiempo en el momento en que estaba diciendo estas palabras, ha venido ahora, pero también en un tiempo que estaba aún por delante. Les digo la verdad, un tiempo está llegando y ha venido ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo y aquellos que escuchen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha otorgado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque un tiempo está llegando cuando todos los que están en sus tumbas oirán su voz y saldrán. Aquellos que han hecho bien ascenderán para vivir, y aquellos que han hecho mal ascenderán para ser condenados. Por mí mismo no puedo hacer nada. Juzgo solo como oigo, y mi juicio es justo, porque no busco complacerme a mí mismo, sino a Él que me envió. Juan 5, 17, 30. ¿Por qué Jesús menciona 2 tiempos separados? ¿Cuál es el tiempo que ha venido ahora y qué sucederá en el tiempo que está viniendo? En el versículo 25, los muertos que Cristo mencionó fueron aquellos alrededor de Él que aún no estaban experimentando la vida. Sin Cristo, estaban en una condición espiritualmente muerta. En el Sinosnia, versículo 28, el tiempo futuro del que habló es el de la resurrección cuando todos los que están en la tumba vendrán adelante. Hablemos sobre la resurrección en nuestra meditación mañana. Y hoy enfóquense en lo que quiso decir con los muertos, oyendo y viviendo mencionado en el versículo 25. Los muertos viniendo a la vida en la era presente. En cuanto a ti, estabas muerto en tus transgresiones y pecados, en los cuales solías vivir cuando seguías los caminos de este mundo y del gobernante del reino del aire, el espíritu que ahora está en trabajo en aquellos que son desobedientes. Efesios 2, 1, 2. Porque de su gran amor por nosotros, quien es rico en misericordia, 5, nos hizo vivos con Cristo, incluso cuando estábamos muertos en transgresiones. Es por gracia que has sido salvado, porque es por gracia que has sido salvado a través de fe, y esto no de ti mismo. Es el regalo. 9, no por obras de modo que nadie pueda jactarse. Efesios 2, 5, 8, 9. Nota cómo esta vida deviene a nosotros. Se da como un regalo de gracia. ¿Qué significa la palabra gracia?
Gracia es una palabra que significa favor no merecido. Significa que no hay nada que puedas hacer para ganarlo. Es un regalo de vida dado a ti cuando crees y confías en el trabajo de Cristo en la cruz, por ti y como tú. Si aún no has creído y puesto tu confianza en Cristo, hazlo hoy. No lo pospongas. Por amor al cielo y tu amor, este año signos del tiempo final pueden surgir en América, aunque la preparación persiste diferida a mañanas vagos. El próximo año, o el crepúsculo de la vida, puede coronarse como temporada de despertar, pero esa hora evade agarre. Otros lo presencian, pero multitudes se hunden en el abismo de la eternidad. Primeras ventanas cerradas de golpe, signos eternos pueden surgir, aunque la perspectiva repele. Tormentas proféticas no se aflojan por pavor o negación. Cercanía invisible no cambia. Atiende o ignora, el juicio avanza. Mateo 24, 42, 44. Ausencia de pensamientos no protege a ninguno. Cuán pronto se sintió. Lo que el pensamiento desafía. Los signos pueden surgir, aunque las esperanzas se aferran a paz prolongada. Visiones de estabilidad perdurable. Ilusiones de corta vida repelen admisión. Sin embargo, la revolución termina abruptamente, sin vida en medio del conflicto. Así, posibilidad amanece marcada. Uno entre asambleas aquí enfrenta oleada. Este año, probabilidad aumenta rara. De hecho, escapa ileso en reuniones vastas. El año pasado reclamó de estas filas. Lotes caen invisibles. Reconócelo. Este año los signos me abruman. Aunque el vigilante habla para todos, y si América se tambalea este año, sobresalto agarra por cambio cataclísmico. Resultados pesados. Si los signos abruman dudas no preparadas, esperanzas, temores se enredan sobre resolución de alma nacional para siempre en resplandor de verdad. Senderos impenitentes expuestos, autoadulación se desmorona. Realidad terrible quema leyes innegables, condenación permanece. Golpes de penalidades convencen más allá de disputa. Sensaciones de miseria innegables. Sin embargo, si los temores surgen de corazones sinceros de autodesconfianza, vigilantes contra error, en vastos riesgos, bienvenida prueba llega a favor del cielo sellado. Sensación, nace convicción, vista, enciende creencia, peligro del año pasado, alegre heraldo, el cielo reclama este año en paraíso, en abrazo salvación, se acerca rapto frutos felices, abundan para vidas preparadas. La cercanía aumenta transporte ansioso, no terror. Senderos benditos tientan trazado. Bondad hacia herederos del cielo que tiemblan hacia gozo como hacia perdición. Placeres velados aunque pulgadas lejos. Sin embargo, el enfoque gira urgente a los peligrosamente equilibrados, quizás multitudes que enfrentan signos este año no preparados. Borde del infierno tan cerca como caos, anhelando llamado más rápido, no sea pérdida irrecuperable a tales, mortales compañeros, concursantes de eternidad, estados suspendidos en pavor, convicciones secretas, barra puerta del cielo. Foso infernal bosteza arenas puente frágil del año, afecto se mezcla con claridad aguda. Atención solemne rogada por apuestas infinitas. Ningún mañana asegurado este año los signos pueden surgir. De la noche a la mañana, un azote climático invernal temprano trayendo tormentas, carreteras peligrosas. Oh, en serio, ¿qué es este lugar? Esto es el cielo. El resplandor de la festividad más querida de América fue atenuado bajo la sombra de tragedias impensables. Luces navideñas todavía colgaban sobre calles desde Cleveland hasta Jacksonville. Listas de reproducción todavía prometían paz en repetición. América no se ralentizó. El calendario siguió moviéndose. Y mientras la noche del 24 de diciembre llegaba a la costa oeste, algo más pesado ya había tomado control. La nación había probado dulzura que se volvió tóxica y agua que se rehusó a saciar sed. Lo que siguió no fue caos repentino, sino una pregunta mucho más perturbadora. ¿Es esta agua de inundación advertencia críptica?
¿Son estas advertencias habladas hace mucho tiempo? Esta noche no nos apresuraremos a conclusiones, pero no miraremos hacia otro lado. Observa cuidadosamente, escucha de cerca y decide por ti mismo. No llegó como una sola catástrofe, sino como una superposición, una interrupción del ritmo ordinario de sucesos. Cosas que deberían haberse desplegado años aparte empezaron a presionar en la misma ventana estrecha de tiempo. Antes de que una región pudiera terminar de hacer inventario de sus pérdidas, otra ya estaba siendo probada. Líneas temporales colapsaron, no violentamente, pero inconfundiblemente. Lo que hizo este momento persistir no fue solo lo que sucedió, sino cuán rápidamente el orden familiar falló. Sistemas diseñados para responder a una emergencia a la vez se encontraron desorientados. Lenguaje repetido a través de estados, hablado por diferentes oficiales, cargando el mismo subtono. Esto no se está comportando como se esperaba. Reportes llegaron fragmentados, transmisiones cortaban entrando y saliendo. Espectadores lucharon no porque hubiera muy poca información, sino porque no había marco lo suficientemente robusto para sostenerla. Y luego el enfoque se desplazó hacia el interior a lugares largo tiempo acostumbrados a declive. En ciudades como Detroit y Cleveland, donde fábricas se yerguen como monumentos a otra era, algo empezó a caer del cielo. Al principio lucía inofensivo. Partículas color marfil, ligeras como ceniza, dulces al gusto. Algunos dijeron que olía débilmente como miel. Se reunió en aceras, escaleras de incendios, líneas de ensamblaje abandonadas. Niños lo tocaron, adultos lo probaron. El hambre tiene una manera de acallar sospecha, pero cuando la sustancia se asentó sobre acero oxidado en vagones ferroviarios, maquinaria vieja, techos de fábrica, reaccionó. Un gas delgado ascendió, apenas visible, cargando con él desorientación, euforia, un aflojamiento de restricción. Aquellos que consumieron las partículas no colapsaron, se encendieron. Algo en ellos cambió de hambre a fijación. Multitudes se reunieron. Plantas viejas fueron forzadas a abrir. Máquinas fueron golpeadas, desmanteladas, arrastradas a las calles. Lo oí descrito una y otra vez con el mismo lenguaje extraño. Liberando las máquinas, corredores industriales que habían estado silenciosos durante años erupcionaron no con producción, sino con fervor. En cuestión de días, lo que quedaba de la economía manufacturera regional se apoderó completamente. Oficiales buscaron explicaciones: contaminantes atmosféricos, subproductos industriales, interacciones químicas no identificadas. Todas plausibles, ninguna completa. Continuando a reescrita completa con más 5.000 palabras, manteniendo toda a coherencia. Los científicos que llegaron para estudiar las partículas se encontraron con algo que desafiaba sus modelos de análisis. Las muestras recogidas mostraban una composición que alternaba entre lo orgánico y lo sintético, como si algo natural hubiera sido alterado por procesos que no correspondían a ninguna fuente industrial conocida. Bajo microscopios de alta potencia, las partículas revelaban estructuras cristalinas que parecían reorganizarse cuando eran observadas, cambiando de formación geométrica sin explicación aparente. Un investigador describió la experiencia como ver algo vivo pero no biológico, algo que respondía a la presencia humana de maneras que la materia inerte simplemente no debería hacer. Mientras tanto, en las calles de Detroit y Cleveland, el comportamiento de aquellos afectados por la sustancia se intensificó. No era violencia lo que manifestaban, sino una obsesión singular. Grupos de personas trabajaban en turnos continuos, desmantelando cualquier estructura metálica a su alcance. Viejas líneas de producción que habían permanecido inmóviles durante décadas, ahora eran desarmadas pieza por pieza con una precisión inquietante. Lo más perturbador era la coordinación.
Sin comunicarse verbalmente, sin líderes aparentes, las multitudes se movían como un organismo único, cada persona ejecutando una tarea específica como si siguiera instrucciones invisibles grabadas directamente en su mente. Las autoridades intentaron establecer perímetros de contención, pero la sustancia continuaba cayendo en patrones impredecibles. Un día se concentraba sobre un distrito industrial específico. Al día siguiente aparecía a millas de distancia sobre otro corredor manufacturero abandonado. No había vientos que pudieran explicar su dispersión. No había sistemas climáticos que justificaran su aparición. Era como si algo estuviera eligiendo deliberadamente dónde depositar estas partículas, dirigiéndolas hacia ubicaciones con significado histórico industrial. Los medios de comunicación luchaban por clasificar lo que estaba ocurriendo. Algunos lo llamaban un brote, otros una crisis ambiental. Pero ninguna de estas etiquetas capturaba completamente la naturaleza del fenómeno. Porque esto no era solo un evento físico, era psicológico. Aquellos que no habían tocado ni consumido las partículas también comenzaron a reportar cambios. Habitantes de áreas circundantes hablaban de sueños vívidos que presentaban maquinaria en movimiento, fábricas cobrando vida, engranajes gigantes girando en dimensiones que no tenían nombre. Algunos despertaban con la sensación de que habían trabajado toda la noche en líneas de ensamblaje que ya no existían. Sus músculos doloridos por labores que solo habían ocurrido en sus mentes. Entonces surgió el primer patrón reconocible. Entre el caos de las ciudades afectadas, investigadores notaron que el desmantelamiento no era aleatorio. Las máquinas estaban siendo separadas en componentes específicos, clasificadas por función y material, apiladas en configuraciones que sugerían preparación para algún tipo de reensamblaje futuro. Era como si toda esta actividad frenética no fuera destrucción, sino reorganización. Las multitudes no estaban demoliendo el pasado industrial, estaban cosechándolo, preparando sus partes para algo que aún no había sido revelado. Paralelamente, en otras regiones del país, comenzaron a aparecer eventos que parecían no tener conexión con las ciudades manufactureras, pero que compartían el mismo tono de imposibilidad. En áreas rurales del sur, granjeros reportaron que sus campos, que días antes estaban devastados y grises, súbitamente mostraban brotes verdes emergiendo del suelo muerto. Pero estos brotes no se parecían a ningún cultivo plantado. Crecían en espirales perfectas, formando patrones geométricos que se extendían por acres enteros. Cuando los agricultores intentaban arrancar estas plantas, descubrían que las raíces descendían a profundidades imposibles, penetrando estratos de roca que normalmente detendrían cualquier sistema radicular. Los botánicos llamados para investigar quedaron perplejos. Las plantas no correspondían a ninguna especie catalogada. Su estructura celular era familiar, pero organizada de maneras que contradecían principios básicos de biología vegetal. Fotosíntesis ocurría, pero a tasas que excedían la eficiencia teórica máxima. Las hojas absorbían luz en espectros que las plantas terrestres normalmente no utilizaban. Y lo más extraño de todo, las plantas parecían comunicarse entre sí, no a través de señales químicas conocidas, sino mediante pulsos eléctricos de baja frecuencia que resonaban a través del suelo como un lenguaje subterráneo. En las noches, estos campos brillaban con una bioluminiscencia suave, no el verde familiar de las luciérnagas o el fitoplancton, sino un azul profundo que parecía provenir no de la superficie de las plantas, sino de algún lugar dentro de ellas. Residentes locales que observaban estos campos desde la distancia describían la luz como hipnótica, atrayente, como si algo en su interior respondiera a ese resplandor de maneras que su mente consciente no podía articular. Mientras estos eventos se desarrollaban en tierra, los océanos también continuaban manifestando anomalías. Las criaturas de aguas profundas que habían aparecido en la costa del Golfo no fueron un incidente aislado. A lo largo de ambas costas, desde Maine hasta California, especies abisales comenzaron a aparecer en aguas superficiales. Pero ahora no solo aparecían muertas o varadas.
Algunas estaban vivas, nadando en aguas poco profundas, donde la presión reducida debería haberlas matado instantáneamente. Biólogos marinos capturaron especímenes para estudio y descubrieron que sus cuerpos habían sufrido adaptaciones rápidas, cambios fisiológicos que normalmente requerirían millones de años de evolución, pero que habían ocurrido en cuestión de días o semanas. Los océanos mismos parecían estar respondiendo a algún tipo de señal profunda. Corrientes que habían fluido en direcciones predecibles durante siglos comenzaron a desviarse de sus patrones establecidos. Remolinos aparecían en mar abierto sin causa meteorológica, girando con una regularidad mecánica que sugería diseño más que caos natural. Barcos que navegaban a través de estas zonas reportaban interferencias electromagnéticas severas. Brújulas girando sin control. Equipos de navegación mostrando posiciones que los colocaban en ubicaciones imposibles, a veces sugiriendo que estaban en tierra firme cuando claramente flotaban en medio del océano. Pescadores comerciales comenzaron a negarse a salir al mar después de que varios botes regresaran con sus tripulaciones en estados de profunda confusión. Los marineros describían haber perdido horas enteras, navegando normalmente un momento y luego descubriendo repentinamente que el sol había cambiado de posición sin que hubieran notado el paso del tiempo. Algunos reportaban haber visto estructuras bajo el agua, formas geométricas masivas que se extendían hacia las profundidades. Superficies demasiado regulares para ser formaciones naturales, pero demasiado grandes para ser construcciones humanas. Entonces, en una noche particularmente tranquila a lo largo de la costa de California, ocurrió algo que cambiaría fundamentalmente cómo las autoridades entenderían estos eventos. Docenas de testigos a lo largo de un tramo de 50 millas de costa reportaron simultáneamente ver el mismo fenómeno. Desde el agua a aproximadamente 1 milla de la costa, columnas de luz ascendieron hacia el cielo. No eran faros, no eran bengalas, eran pilares sólidos de luminosidad que se extendían desde las profundidades del océano hasta bien entrada la atmósfera, donde se disolvían en la oscuridad del espacio. Las columnas permanecieron durante exactamente 7 minutos, inmóviles, a pesar del viento y las olas. Luego, sin ningún cambio gradual, simplemente dejaron de existir, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Equipos de la Guardia Costera que se apresuraron al área encontraron el agua tranquila, sin rastros de actividad submarina, sin calor residual, sin radiación, nada que explicara lo que cientos de personas habían presenciado con absoluta claridad. Fue en este punto que agencias gubernamentales comenzaron a coordinar sus respuestas de manera diferente. Lo que antes se trataba como incidentes separados, cada uno manejado por departamentos distintos, ahora se reconocía como partes de un patrón más grande. Se establecieron grupos de trabajo especiales que cruzaban múltiples agencias. Científicos de diversas disciplinas fueron convocados a instalaciones clasificadas para compartir datos que hasta ese momento habían permanecido en silos independientes. Lo que emergió de estas sesiones fue una imagen fragmentada pero profundamente inquietante. Los eventos no solo estaban conectados, estaban sincronizados. Las partículas cayendo sobre las ciudades industriales, los brotes anormales en campos agrícolas, las criaturas marinas ascendiendo desde las profundidades, las columnas de luz emergiendo del océano. Todos estos fenómenos ocurrían en momentos que correspondían a ciclos específicos, no ciclos astronómicos conocidos, no patrones lunares o solares, sino algo más sutil, una periodicidad que solo se volvía visible cuando se graficaban juntos todos los eventos a través de múltiples regiones. Físicos teóricos propusieron que lo que estaban presenciando podría ser evidencia de resonancia a escala planetaria, como si la Tierra misma estuviera respondiendo a algún tipo de frecuencia externa. Pero la fuente de tal frecuencia permanecía completamente misteriosa. No provenía del Sol, no correspondía a actividad volcánica o tectónica, no se correlacionaba con ninguna fuerza conocida que actuara sobre el planeta.
Mientras tanto, en comunidades a través de todo el país, las respuestas de la gente ordinaria comenzaron a divergir dramáticamente. Algunos cayeron en pánico profundo, vaciando supermercados, retirando ahorros, preparándose para algún colapso inminente que sentían aproximarse como una tormenta en el horizonte. Otros experimentaron algo diferente, una extraña calma, una sensación de que todo lo que estaba ocurriendo era de alguna manera necesario, parte de un proceso más grande que la humanidad necesitaba atravesar. Las iglesias se llenaron más allá de su capacidad. Sinagogas, mezquitas, templos de todas las tradiciones vieron afluencias masivas de buscadores, personas hambrientas de marcos que pudieran dar sentido a lo inexplicable. Los líderes religiosos encontraron sus mensajes transformándose, moviéndose más allá de la enseñanza doctrinal hacia algo más visceral, más urgente. Muchos hablaban abiertamente de tiempos finales, de profecías cumpliéndose, de señales que habían sido predichas hace milenios, ahora manifestándose en formas que nadie había anticipado completamente. Pero no todos los que buscaban comprensión lo hacían dentro de estructuras religiosas tradicionales. Surgieron movimientos espontáneos, grupos organizándose en línea y en persona alrededor de interpretaciones alternativas. Algunos veían los eventos como evidencia de contacto extraterrestre, señales de que la humanidad finalmente estaba siendo reconocida por inteligencias más allá de nuestro planeta. Otros creían que la propia Tierra estaba despertando, que Gaia como organismo consciente estaba respondiendo a siglos de daño ambiental con su propio tipo de sistema inmunológico planetario. Científicos seculares se encontraban en posiciones incómodas, incapaces de proporcionar las explicaciones definitivas que el público demandaba, sin embargo, igualmente incapaces de descartar lo que estaban presenciando como mera histeria. Los datos eran sólidos. Los eventos eran medibles, replicables en el sentido de que continuaban ocurriendo con regularidad predecible. Pero los modelos que deberían explicarlos simplemente no existían. Entonces llegó el descubrimiento que conectaría todos estos hilos aparentemente dispares de una manera que nadie había anticipado. En Oklahoma, donde la caverna con los símbolos antiguos había sido descubierta semanas antes, los arqueólogos que continuaban explorando las profundidades del sistema de cavernas hicieron un hallazgo que detendría su trabajo por completo. Más allá de la cámara con las marcas talladas, encontraron otra habitación, más grande, accesible solo a través de un pasaje que había estado completamente bloqueado por escombros hasta que los recientes movimientos sísmicos lo habían abierto parcialmente. Esta nueva cámara no contenía símbolos, contenía objetos. Cientos de ellos, dispuestos con cuidado obvio a lo largo de plataformas de piedra que parecían haber sido talladas específicamente para este propósito. Los objetos mismos desafiaban clasificación inmediata. Algunos eran claramente herramientas, pero hechas de materiales que el análisis preliminar no pudo identificar. No exactamente metal, no exactamente piedra, algo intermedio con propiedades que cambiaban dependiendo de cómo se manipulaban. Otros objetos eran más enigmáticos. Formas geométricas con superficies que reflejaban luz de maneras imposibles, creando reflejos de colores que no aparecían en el espectro visible normal. Lo más perturbador era que algunos de estos objetos parecían estar activos. Emitían tonos de baja frecuencia que los instrumentos podían detectar, pero que los oídos humanos solo podían sentir como vibraciones en el pecho. Cuando los investigadores intentaban mover ciertos objetos, descubrían que resistían de maneras inconsistentes con su masa aparente. A veces sintiéndose increíblemente pesados, otras veces casi sin peso, como si su relación con la gravedad fuera variable. El equipo de arqueología contactó inmediatamente a autoridades superiores, reconociendo que lo que habían encontrado excedía completamente su área de especialización. En cuestión de horas, el sitio fue clasificado y puesto bajo control militar. El acceso fue restringido severamente.
y los investigadores originales fueron retenidos para debriefing extensivo bajo acuerdos de confidencialidad que conllevaban severas penalidades por violación. Pero la información, como siempre ocurre, comenzó a filtrarse. Primero en susurros en línea, luego en publicaciones de blogs oscuros, finalmente en artículos de medios principales que citaban fuentes anónimas. La historia que emergió era fragmentaria pero consistente en sus puntos principales. Debajo de Oklahoma, quizás debajo de múltiples ubicaciones a través del país y el mundo, existían estructuras que precedían a cualquier civilización humana conocida. Estas estructuras contenían tecnología. Sí, es que podía llamarse así, que no correspondía a ningún período del desarrollo humano. La implicación era asombrosa y aterradora en igual medida. O la historia humana era radicalmente diferente de lo que habíamos entendido, conteniendo civilizaciones avanzadas que habían sido completamente borradas del registro, o estas cámaras y su contenido habían sido creadas por algo que no era humano en absoluto. Y aquí es donde todos los eventos dispersos comenzaron a resolverse en un patrón coherente, aunque profundamente inquietante. Las partículas cayendo sobre ciudades industriales, los brotes anómalos en campos, las criaturas marinas ascendiendo, las columnas de luz desde el océano, todo comenzó a aparecer como respuestas. Como si algo, ya sea profundo bajo tierra o en algún reino más allá de la percepción humana normal, estuviera despertando, extendiendo su conciencia, probando los límites de su alcance después de un largo período de silencio. Los símbolos en las paredes de la caverna, cuando finalmente fueron descifrados parcialmente por lingüistas especializados en idiomas antiguos y extintos, no contaban historias de pasado. Contenían advertencias sobre un ciclo. Hablaban de períodos cuando los límites entre lo visible y lo oculto se volvían permeables, cuando lo que dormía debajo despertaba para reorganizar, recalibrar, preparar. ¿Preparar para qué? Era la pregunta que ahora dominaba cada conversación clasificada, cada sesión de información nocturna en instalaciones gubernamentales. Algunos argumentaban que lo que estaban presenciando era esencialmente neutral, ni benévolo ni malévolo, simplemente procesos planetarios operando en escalas de tiempo que hacían que la historia humana pareciera un parpadeo. Otros eran menos optimistas, señalando que cada vez que en el registro humano había ocurrido un despertar de esta naturaleza, había sido seguido por períodos de profunda disrupción, colapso de civilizaciones, reordenamiento de sociedades enteras. Historiadores especializados en culturas antiguas señalaron paralelos inquietantes. Los sumerios habían escrito sobre los Anunnaki descendiendo de los cielos en momentos de gran cambio. Los egipcios habían registrado períodos cuando los dioses caminaban abiertamente entre los humanos, seguidos por eras de silencio. Civilizaciones mesoamericanas habían tallado advertencias sobre finales de ciclos y el regreso de fuerzas que habían dado forma a las edades anteriores del mundo. ¿Eran estas memorias culturales de eventos reales? ¿Habían pasado civilizaciones humanas anteriores por exactamente lo que la sociedad moderna ahora enfrentaba? Y si lo habían hecho, ¿cómo habían respondido? ¿Qué elecciones habían hecho y qué resultados habían seguido? No había respuestas claras, solo teorías en competencia y especulación creciente. Pero una cosa se estaba volviendo innegable para aquellos con acceso a los datos completos. Los eventos no estaban ralentizándose. Si acaso se estaban acelerando. La frecuencia de las anomalías aumentaba semana a semana. Las áreas afectadas se expandían. Y lo más preocupante, nuevos tipos de fenómenos comenzaban a aparecer, variaciones sobre temas establecidos que sugerían que fuera lo que fuera que estuviera conduciéndolos, estaba aprendiendo, adaptándose, refinando su enfoque. En las ciudades industriales, aquellos afectados por las partículas comenzaron a exhibir nuevos comportamientos. Ya no solo desmantelaban maquinaria existente, habían comenzado a construir. Usando los componentes que habían cosechado, estaban ensamblando estructuras nuevas.
dispositivos que no servían ningún propósito obvio, pero que compartían ciertas características, geometrías específicas, relaciones proporcionales que aparecían una y otra vez independientemente de qué materiales se usaran o qué individuos hacían la construcción. Matemáticos llamados para analizar estas estructuras reconocieron los patrones. Eran fractales, pero fractales de tipos que normalmente solo aparecían en modelos computacionales de sistemas complejos, no en objetos físicos construidos por manos humanas. Las proporciones correspondían a constantes que aparecían en física cuántica, en la estructura de cristales, en las relaciones armónicas de frecuencias de onda. Era como si aquellos que construían hubieran sido programados con conocimiento que sus mentes conscientes no poseían. Conocimiento que se expresaba a través de sus acciones de maneras que ni siquiera podían articular. Cuando se les preguntaba por qué estaban construyendo estas cosas, respondían con variaciones de la misma frase simple pero profunda: estamos preparando el camino. ¿El camino para qué? ¿Para quién? Esas preguntas permanecían sin respuesta, flotando en el aire cargado de cada instalación de investigación, cada centro de comando, cada reunión donde las personas con poder para influir en las respuestas se reunían para intentar dar sentido a lo que enfrentaban. Y ahora, mientras el calendario avanzaba hacia finales de año, mientras las noches se hacían más largas y el mundo parecía inclinarse hacia algún umbral invisible, una nueva urgencia se apoderó de aquellos que observaban más de cerca, porque los ciclos que habían identificado en los datos sugerían que algo significativo estaba aproximándose. Un punto de convergencia donde todas estas líneas separadas de fenómenos se cruzarían, se amplificarían mutuamente. Quizás alcanzarían algún tipo de culminación. Nadie sabía exactamente qué forma tomaría esa culminación. Algunos predecían catástrofe, un evento que desafiaría la capacidad de la civilización moderna para mantener el orden. Otros esperaban revelación, un momento cuando verdades ocultas durante milenios finalmente serían expuestas a la vista completa. Y otros aún se preparaban para transformación, un cambio fundamental en la condición humana misma, como si la especie estuviera al borde de alguna transición evolutiva que nunca había sido puramente biológica, sino que siempre había estado destinada a ser catalizada por fuerzas más allá de la comprensión material. En esta atmósfera de anticipación y aprensión crecientes, las personas comunes tomaban decisiones sobre cómo responder. Algunas familias se mudaban de ciudades a áreas rurales, buscando distancia de los principales centros de población donde sentían que ocurrirían las disrupciones más severas. Otras hacían el movimiento opuesto, convergiendo en ciudades porque no querían enfrentar lo que venía en aislamiento, prefiriendo estar rodeadas por comunidad sin importar lo que sucediera. Maestros en escuelas encontraban cada vez más difícil mantener currículos normales cuando los estudiantes llegaban cada día con preguntas sobre los eventos que dominaban las noticias y las conversaciones en casa. ¿Cómo se supone que uno enseñe álgebra o gramática cuando el mundo mismo parece estar reescribiendo sus propias reglas? Algunos educadores abandonaron completamente el plan de estudios estándar, convirtiendo sus aulas en foros donde los jóvenes podían procesar lo que estaba ocurriendo, compartir sus miedos y esperanzas, explorar juntos lo que podría significar vivir en tiempos de cambio tan profundo. En hospitales y clínicas de salud mental, los profesionales informaban aumentos sin precedentes en ansiedad y trastornos relacionados, pero también algo más inesperado. Algunos pacientes que habían luchado durante años con depresión o trauma informaban mejoras repentinas, como si la escala más grande de los eventos actuales hubiera recontextualizado su dolor personal de maneras que paradójicamente lo hacían más manejable. Cuando el mundo entero parece estar en crisis, las crisis individuales pueden sentirse menos aislantes, más parte de un desafío colectivo que todos enfrentan juntos. Artistas de todas las disciplinas,
experimentaron una explosión de creatividad, impulsados por la necesidad urgente de capturar este momento, de traducir lo inefable en formas que otros pudieran experimentar y entender. Pinturas, música, poesía, danza, todo reflejaba temas de umbrales y transformación, de cosas antiguas despertando, de futuros inciertos emergiendo de presentes fracturados. Y a través de todo esto los signos continuaban. Cada día traía nuevos reportes, nuevas manifestaciones de lo que sea que estuviera desplegándose. El cielo sobre diferentes regiones mostraba colores en horas inusuales, verdes y violetas apareciendo en pleno día sin explicación atmosférica. Sonidos de bajo registro eran detectados por sismógrafos en patrones que sugerían comunicación más que mera actividad geológica aleatoria. Animales migratorios alteraban rutas que habían seguido durante milenios, como si navegaran hacia o alejándose de algo que solo ellos podían percibir. En este contexto de señales en cascada incertidumbre creciente, la pregunta fundamental que enfrentaba cada persona permanecía esencialmente sin cambios desde el principio. ¿Qué requiere este momento de nosotros? ¿Cómo debemos vivir cuando lo familiar se vuelve extraño y cuando el futuro es radicalmente indeterminado? ¿Nos aferramos a lo que conocemos o nos abrimos a transformaciones que ni siquiera podemos imaginar completamente todavía? Para aquellos con inclinaciones espirituales, la respuesta a menudo involucraba entrega, una disposición a confiar que fuerzas más grandes que la comprensión humana estaban operando con propósitos que finalmente se volverían claros. Para aquellos con mentalidad más científica, la respuesta implicaba investigación continua, negándose a rendirse a la ignorancia o la superstición, incluso ante fenómenos que actualmente desafiaban la explicación. Pero quizás la mayoría de las personas se encontraban en algún lugar intermedio, sosteniendo tanto duda como fe, tanto curiosidad como cautela, navegando día a día a través de un mundo que se sentía simultáneamente más peligroso y más lleno de posibilidades de lo que había sido antes de que los signos comenzaran. Y mientras el año avanzaba hacia su conclusión, mientras días se acortaban y noches se alargaban, una sensación palpable de que algo definitivo se aproximaba se asentaba sobre el paisaje. No el fin de todas las cosas, necesariamente, pero ciertamente el fin de algo. Un cierre de un capítulo y la apertura de otro cuyas primeras páginas aún estaban siendo escritas por fuerzas que operaban tanto por encima como por debajo del reino donde los humanos hacen sus planes y construyen sus vidas. El mundo esperaba, observaba y se preparaba como mejor podía para lo que vendría después.